Saludos otra vez, queridos siervos, aquí su humilde siervo Rafael, al servicio de todos ustedes en lo que necesiten, preguntas que tengan, confusión, porque hay muchos líderes heréticos trayendo herejías, falsas doctrinas, queridos siervos, que están confundiendo a ustedes, algunos de ustedes, y causándoles dudas, metiéndoles dudas en sus mentes. Y me refiero pues a dudas doctrinales, queridos codritos, en este caso. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Por el amor de nuestro amo, por unción divina que tenemos, porque este es nuestro ministerio, para eso nacimos, para eso existimos. Es lo que nos da gozo, es lo que nos da alegría. De esta manera le servimos al amo. Y nos complace mucho esto, ayudar a nuestros hermanitos, porque a nosotros también algunos nos han ayudado y lo han hecho desinteresadamente por el amor altruista de nuestro amo Yahshua, que déjenme decirle que escasea en este mundo. En este mundo todos son servidores de sí mismos, la mayor parte de la gente. Bueno, pues una de esas herejías tiene que ver, queridos codritos, con que nuestro amo y salvador Yahshua, futuro rey nuestro, que ya viene por ahí a reinar, cuando se toque la trompeta en el día de Yahweh, queridos codritos, en el jubileo, tan pronto ocurran los desastres del día de la ira de Yahweh, y Él elimine toda la gente inicua de este mundo y destruya toda la maldad, en ese mismo año establecerá su reinado celestial, el Sion, aquí en la tierra, y gobernará sobre la tierra por 1000 años, queridos corderos. Bueno, pues decíamos, queridos coditos, que hay gente que están, parece que abren las escrituras nada más que para contender, para buscar motivo de contienda, para contradecir lo que dice la propia palabra y para crearles dudas a ustedes. Y como decíamos, pues alguna gente está diciendo que es pecado tomar la Pascua con vino. Ustedes saben que en la Pascua, en la preparación de la Pascua, en la última cena, nuestro amo Yahshua, antes de morir, esa última noche, perdón, esa noche, perdón, esa noche previo a la Pascua, tomó pan y tomó vino y lo bendijo y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tomó del fruto de la vid, queridos codritos, tomó vino, oinos. Ahora bien, algunos dicen eso es imposible porque él era nazareo, tenía un voto. No, él no tenía ningún voto nazareo. Él no era nazareo, él era nazareno, queridos codritos. Nazareo es quien tiene un voto nazareo. Pero nuestro amo no tenía voto, no tenía que tenerlo, tenía la unción de que él era el hijo de Yahweh. O sea, ¿para qué hacer un voto? Se tiene un voto permanente de por vida él. El hecho de que él naciera como hijo encarnado, como Elohim encarnado, era en sí, querido Coito, el inicio de un voto que iba a durar toda la vida, porque lo de él abarca milenios. La gente que hacen votos dicen: voy a cumplir esto, es como una promesa. Voy a cumplir esto, me otorgo 2 semanas, 1 año, 10 años, lo que sea, de sus vidas que duran 70, 80, 100, 120. Para aquellos tiempos de antes la gente duraba hasta 900 años, Matusalén duró 969. Pudo haber hecho un voto de 700 años, Matusalén. Pero el voto de Yahshua era de toda la vida. Entonces eso no es un voto ya, queridos colegas, eso es una misión de por vida. Él no estuvo regido por los votos nazareos porque no hizo un voto nazareo. El no cortarse el pelo, el no beber vino, no pueden beber los que tienen voto nazareo.
y él bebía vino. Ahora bien, no era un bebedor de vino. Tomaba vino ocasionalmente, normalmente, como todos los judíos, como todos los israelitas y como todas las personas de aquella época, queridos codritos, que tomaban vino porque pues producían uvas y con eso producían el jugo primero, luego el mosto y luego el vino añejo. Y lo tomaban comedidamente, no como a Noé que se le pasó la mano, pero Noé nunca tomaba vino para emborracharse, fue solamente esa ocasión. Yahshua en ninguna ocasión se emborrachó, porque sucede que el vino y el pan no son inherentemente malos, lo dice en Proverbios. Los excesos, dice Proverbios, que es lo que es malo. Hasta comer demasiado pan, eso es glotonería, es un pecado. Tomar demasiado vino emborracha, es un pecado. El vino en sí y en una dosis normal no hace daño, no es pecado. El vino no es pecado, el dinero no es pecado, es el mal uso que se le da al dinero, al vino, al pan, al helado, a las galletas, a los animales. Si tú maltratas a un animal, le estás dando un mal uso, eso es pecado. Si tú pones un buey con un burrito a ¿cómo se llama? A arar eso es malo. Para el burrito es pecado lo que está haciendo, la escritura lo prohíbe. La Torah tiene una prohibición para eso, porque eso es pecado, queridos codritos. Eso que les acabo de decir. Entonces está claro que Yahshua no tenía voto nazareo. Era nazareno de la ciudad de Nazaret. Eso era. Lo que pasa es que lo traducen, lo entienden mal y lo enseñan mal para confundir, para buscar polémica. No hagan caso a gente así, queridos codritos. Entonces pues ya está claro que él podía tomar vino, porque los que nunca pueden beber ni una gota de vino son los que tienen voto nazareo, y Yahshua no tenía voto nazareo porque él era nazareno, no nazareo. Entonces por eso convirtió en las tinajas de agua en las bodas de Canaán en vino, y no le fue pecado. No dice que tomó, pero ahí no dice que nadie tomara vino, solamente los huéspedes, los primeros a los que se les sirvió, tomaron vino y dijeron qué bueno era. El dueño dijo qué bueno es este vino, es mejor que los que habíamos estado tomando hasta ahora. Y en una boda el Yahshua se dio una copita de vinito. ¿Por qué? Pues eso no es pecado. En ningún sitio en la escritura dice que tomarte una copita de vino o media o dos sea pecado. Es más, ¿cómo va a ser pecado si Pablo le dijo a Timoteo que se tomara una copa de vino para su problema estomacal? Para los impuros todo es impuro, por lo visto. Lo dijo Pablo. Estoy convencido que para los puros nada es impuro en sí mismo, dijo Pablo. Pero para los impuros todo es impuro. Para los puros una copa de vino no es mala. Tú te la bebes y no hay pecado ahí. Pero para los impuros, el vino es malo. El vino es malo. No es beberte la botella o la tinaja completa, es el vino que es malo. Y te la acerques. No le des mal uso a lo que Yahweh ha hecho. Yahweh no hizo nada malo, queridos codritos. Bueno, entonces, sí tomó vino en la Pascua Yahshua y sí lo dio a sus apóstoles, como él. Si el vino fuera pecaminoso, si tomar vino, una copa o media, un sorbo, fuera pecado, ¿cómo iba él a hacer pecar a sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban con él, y darles vino? En la noche de la Pascua que él celebró con nosotros, la noche antes de la Pascua en sí. Me refiero a la última cena, el 14, la noche del 14, no la noche del 15. La noche del 15 era la Pascua, ya estaba él muerto y enterrado, queridos coditos. Él lo enterraron al final del 14, murió en la tarde del 14 y ya antes de la puesta del sol ya estaba enterrado. Antes de que entrara el día 15 entrara en vigor, ya estaba puesto en la tumba nuestro amor Yahshua. Y ahí celebraron la Pascua los judíos. Los demás con el templo, con las ovejitas, con todo lo demás. Y Yahshua ya la había celebrado con sus discípulos, con el vino y con el pan. No pudieron haber tomado jugo de uvas. Imposible. Porque la Pascua se celebra en primavera.
específicamente en el mes de Abib, que es entre marzo y abril del calendario romano. Corresponde al mes romano antiguo de Santicus, queridos corderitos, que es marzo-abril. En marzo y en abril no hay uvas como para estar haciendo vino, para estar haciendo jugo, ni vino, ni mosto, ni nada, ni pasa. Porque la cosecha de la uva, queridos siervos, es en el verano. La cosecha de la uva, bueno, en Israel dicen que había 2 cosechas de uva. No sé si en Galilea, pero algunos aseguran es que en Israel había 2 cosechas de uva, pero las 2 eran en verano. Una era como para junio, julio, la otra era para el 7º mes, para cuando eran los días de Sukkot, que ya había uvas y estaban haciéndose pasas. En el 7º y 8º mes estaban pasas ya. Las uvas estaban pasas, pero la vid, la mata de la uva, daba uva 2 veces. La primera era como para junio, queridos corderitos, al principio del verano. Hacían jugo, el cual no había neveras ni congeladores, no tardaba en fermentarse y en convertirse en lo que se llama mosto, que es algo que es como un 80% jugo y un 20% vino. Riquísimo, lo que no lo han probado. Hoy se hace todavía. Es más, esto es costumbre en Grecia, en toda Europa, hasta en Suiza hacen mosto, queridos corderitos. Y tú lo ponen así en maquinitas como de esas de Coca-Cola, que tú mismo llenas el vaso, así mismo. Yo lo he probado. Y yo, qué rico está esto, yo quiero más. Sí, pero ¿cuánto lleva, Rafael? Tiene alcohol. O sea, como a la tercera párale. Al tercer vasito párale, porque a 4 vasitos ya se te va a subir a la cabeza. Y efectivamente, al tercero paré. Me fue muy bien. Y muy bueno para el estómago también. O sea que es imposible, queridos corderitos, imposible que en la Pascua que celebró Yahshua con nuestros hermanos los discípulos, sus apóstoles, en ese año 30 del año de su muerte, ellos hayan tomado jugo de uvas y no vino. Ellos no pudieron haber tomado jugo de uvas porque no había uvas. Las uvas las hubo 4 meses después, 3 meses después. Y por supuesto, lo primero que se produce de la uva es el jugo de la uva. Luego se produce el mosto, que es otro nombre griego, otra palabra griega, y luego el oinos, que es vino fermentado, querido colega. Oinos, ese es el fruto de la vid, eso es lo que tú almacenas, eso es lo que no se daña de la vid. Ese es el producto de la vid, eso es lo que hay que llevar en diezmo al antiguo templo bajo las leyes del antiguo pacto. Había que llevar ofrendas animales, ofrendas vegetales y ofrendas líquidas. Una de las ofrendas líquidas era el vino, porque el jugo de uvas no se puede llevar. ¿Por qué? Porque se daña, queridos corderitos. A los 2 días ya está fermentado, ya está hecho mosto. El jugo de uva. Lo que dura meses y meses y meses es ese mismo jugo de uva, ese mismo mosto, cuando ya ha llegado a su punto completo de fermentación. Cuando ya ese vino está completamente fermentado, ya no tiene hametz. Eso es otra razón por la cual en la Pascua con Yahshua, que en la copa de vino no pudo haber mosto, porque el mosto tiene hametz, tiene lo que dice que no se puede, tiene leudo. Bueno, como quiera, ellos no comieron la cena durante los días de los 7 panes, de los 7 días de los panes sin levadura. Pero hay quienes piensan que sí, que ellos comieron eso en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, lo cual lo haría ilógico y absurdo y pecaminoso, porque entonces no se puede tomar jugo de uva de ese mosto porque tiene fermento. Pero ellos no celebraron la última cena en los 7 días de los panes sin levadura, sino el día protos, el día antes de la fiesta de los panes.
El día antes de la Pascua, antes del 15. Protos significa primero o antes. Viene de la palabra prototipo, querido Colton. La palabra griega ahí para primero o antes es el protos, que viene de prototipo, viene de ahí. ¿Qué es lo que es un prototipo de un avión? Cuando hicieron el Boeing 707, hicieron un prototipo 3 años antes para probarlo para el primer jet comercial americano. No podían ponerse a producirlo en masa sin antes probarlo bien. Entonces hicieron ese, se dieron cuenta, le subieron esto, le bajaron, le refinaron las alas, los motores, los ajustes le hicieron. Lo metieron para la fábrica, lo reajustaron, le cambiaron esto, le cambiaron lo otro, lo sacaron, lo volaron otra vez, lo probaron, lo volvieron a meter y así hicieron varias veces por varios años hasta que dijeron, ya está. Lo podemos empezar a producir. Y como a eso de los 3 años después de haber hecho su primer vuelo, el prototipo del Boeing 707, hicieron la producción comercial del Boeing 707 para las líneas aéreas. Ya sin defecto, ya modelos estándar probados. O sea que el prototipo fue antes de la producción comercial. El día protos de la Pascua es el día antes de la Pascua. No es el primer día de la Pascua. Ven, queridos codritos. Hay que saber entender bien el lenguaje, las palabras griegas también. No se trata de hablar hebreo, como dicen algunos, ya tengo todo resuelto. Para entender la mente de Dios hay que tener el espíritu. El espíritu. Y ayuda a entender el griego y entender el hebreo. No solamente el hebreo, el griego y el hebreo y el arameo. Ayuda a entenderlo. Pero sin el espíritu no entienden ni pío, aunque hablen perfecto hebreo y perfecto arameo y perfecto griego. Sin el espíritu no se entiende. O sea, la mente de Dios es una mente espiritual, no es una mente humana que aprenda hebreo, que aprenda griego, aprenda arameo y ya tiene el problema resuelto. Para que se quiten esa mentalidad y esa mentira de sus cerebros, queridos codritos. Entonces, pues ahí tenemos, por las fechas de las cosechas, es imposible que en la Pascua, que se celebra en marzo o en abril, hayan estado tomando otra cosa que no fuera vino fermentado. Porque ese vino fermentado que tomaron en la Pascua fue de la última cosecha de las uvas el año anterior. Eso es lo que se puede guardar del fruto de la vid. El vino ya fermentado, eso guarda. Cuando está fermentado ya tiene su alcohol, tú lo tapas, lo metes en una botella, en una tinaja y te dura años. El jugo no dura años, el jugo empieza a fermentar y se puede hasta podrir. Y el mosto también. Hay que velarlo para que esté en sitio adecuado, no esté en el sol, no esté en esto, no esté en recipientes inadecuados, porque tiene reacción química el vino, el contenido tiene, con la vasija tiene una reacción química. No lo metan en plomo como hacen los romanos. Se envenenaron todos los romanos en una época por estar metiendo vino en vasijas de plomo y tomando vino en copas de plomo, queridos codritos. Ahí tienen esto resuelto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener los fundamentos y las bases establecidas para entender y para edificar sobre esto correctamente. Si estamos construyendo, si estamos edificando sobre una falacia, sobre hechos falsos, sobre una mentira, algo que no puede ser, lo que edifiquemos sobre eso va a ser igual de mentiroso, igual de falso. Por eso es importante, queridos codritos. Y entonces, pues hay gente que dicen hasta que Yahshua estaba celebrando fiesta de Sukkot cuando nació. Vamos para eso también ahora. Porque esta es otra falacia. Me da un poquito de vergüenza decir cómo fue que empezó y cómo es que todo el mundo está diciendo, tanta gente está diciendo eso, pero yo no tengo la culpa. Yo estaba allí cuando la primera persona lo dijo, hace décadas.
Vamos para allá, querido Cristo, para dar esto establecido también, porque es bueno arreglar las cosas. Se puede opinar, se puede incluso especular, pero especulación, convertir la especulación en sana doctrina, eso es lo que no se puede. Se puede especular, porque cuando tú especulas, tú tomas en cuenta todos los ángulos posibles e imposibles que te vengan a la mente. Y empiezas a descartar uno por uno, viendo a ver cuál cumple la prueba de la fe y cuál no. Y se supone que tú descartes todo lo que no vaya de acuerdo y lo que no encaje con la doctrina general, como acabamos de hacer con lo del vino. Especulamos que pueda ser jugo de uva, pero no hacemos doctrina de que lo que se tomó allí fue jugo de uvas. ¿Por qué? Porque al estudiar, al analizar y profundizar en esa especulación de que el vino haya sido realmente jugo de uvas y no vino fermentado, nos damos cuenta que es imposible, por las épocas de las cosechas de la uva, que no hubieran permitido que en marzo o en abril hubiera jugo de uva fresco. Porque el vino, la uva, de donde viene el jugo de uvas, se cosecha en junio y en agosto y en septiembre, queridos colegas. Y no en febrero ni en marzo, como para que haya jugo de uva en marzo. Entonces ya ven que no podemos hacer especulación de doctrina de especulaciones. Y sobre esto de que estaban celebrando Sukkot, hay que analizarlo con el texto bíblico, con lo que dice la Escritura, que esos son los hechos. Esa es la verdad, no lo que venga a mí a la mente. La verdad es lo que está escrito por Yahweh, y si lo tradujeron mal hay que averiguarlo también. Y cuando lo averiguamos, descartamos que ellos hayan estado celebrando Sukkot cuando la Virgen Miriam dio a luz a su niñito, al bebé Yahshua. Vamos a probarlo ya mismo, con el favor de Yahweh, querido cielo. Y si les gusta esto, denle like, suscríbanse para que estén al tanto, compartan estos audios con otras ovejitas que sean de estas que disciernen, que les gusta discernir y que no se conforman con lo primero que cualquier rabino romano les diga por ahí. Porque tenemos esta palabra segura, la de Yahweh, que es el que habla y el que nunca miente. Shalom, querido corazón.